Bueno, buenos días. Mi nombre es José Hernández, soy doctor en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajo como investigador en el área de gobernanza local en el Instituto Chileno de Estudios Municipales. Y me fue encomendado por la Cámara de Comercio este breve trabajo que he titulado El gobierno de las grandes ciudades, tipología de análisis de los modelos de gestión y gobierno en ciudades de América Latina. Los objetivos de este trabajo en realidad eran tres. El primero era observar los diseños institucionales de las ciudades, de las grandes ciudades en América Latina, entendiendo grandes ciudades como aquellas por encima de 5 millones de habitantes, por encima de 1 millón de habitantes, 5 millones son las megaciudades que se les llama. Después de eso, crear una tipología de los distintos modelos de gestión y de gobierno urbano, buscando señalar tanto ventajas como desventajas de cada uno de estos modelos. Y por último, proponer algunas pequeñas recomendaciones para el Distrito Capital y para el debate que ya se ha abierto el año pasado, tanto por parte de la Secretaría de Gobierno como por parte de representantes a la Cámara de Representantes. Antes de empezar, me gustaría iniciar con un breve marco conceptual, pequeño glosario tal vez, más que todo para saber qué es lo que vamos a comparar. Cuando se hace un estudio comparado, se toman situaciones y contextos bastante extraños, por lo mismo es necesario saber qué es lo que vamos a mirar para comparar entre uno y otro caso. Lo primero es, bueno, definir un diseño institucional, nos referimos al conjunto de reglas formales. Instituciones las entendemos como reglas del juego dentro de la sociedad. El diseño institucional se habla básicamente de las leyes y de la normatividad que enmarca la acción del Estado. Hablamos de niveles de gobierno cuando hablamos de la articulación del Estado en el territorio. Está el gobierno nacional, están los gobiernos intermedios y está el gobierno local o municipal, a veces hasta gobiernos sublocales. Y hablamos de relaciones intergubernamentales cuando se habla de interacciones entre este tipo de niveles, sobre todo para la elaboración y para la implementación de políticas públicas. Hablamos de descentralización cuando existe una transferencia de competencias, recursos y capacidades hacia unos niveles subnacionales de gobierno. Es distinto a lo que se puede llegar a hablar de desconcentración, que es más la transferencia de funciones pero sin decisiones autónomas. Básicamente el gobierno central transfiere funciones en cuestiones de articulación de políticas públicas, pero la decisión siempre reside en el gobierno central. Y también existe un punto que sería como delegación, que es más un punto intermedio entre ambos, ¿no? Se dan cierto tipo de poderes de decisión en cuestiones puntuales y mínimas. ¿Por qué la descentralización? La descentralización no es un tema nuevo. En realidad ha venido en conversaciones en toda América Latina desde los años 90. En Colombia empieza desde el 86 con el acto legislativo número 1 para la elección popular de alcaldes. Son muchos los autores que han trabajado este tema, no voy a centrarme mucho en esto, solamente mencionar. Siempre se ha hablado de la descentralización como un mecanismo de mayor proximidad de la administración pública hacia el ciudadano, lo cual le otorga una mayor capacidad de respuesta y una mayor responsabilidad en el sentido de escuchar lo que el ciudadano necesita. Se busca una mayor participación, se busca una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía, se busca que el gobierno tenga mejor información, de esta manera puede llegar a priorizar los gastos y los recursos y la asignación de recursos, y por lo mismo, en resumidas cuentas, la búsqueda de una descentralización, en teoría básicamente en lo que se ha trabajado siempre, busca estas dos metas que pongo al final, que es incrementar la legitimidad democrática y mejorar la acción estatal en el territorio. Son como dos puntos que trabajan básicamente todos los autores que hablan sobre descentralización, tanto política como administrativa como fiscal. Ahora, también existen en los últimos años, puesto que ya, como he mencionado, no es un tema nuevo, han existido ciertas evidencias de un retorno a la centralización. Aquí estoy citando a un profesor
argentino, que habla básicamente de un proceso de recentralización en las naciones en América Latina, básicamente por unos puntos específicos, ¿no? Primero porque la descentralización en ocasiones se hizo sin tener en cuenta las capacidades con las que contaban los gobiernos locales. Y esto implicó pues, una baja capacidad en la administración, tanto de gestión de recursos como de prestación de servicios. También se han dado, una de las excusas también para la recentralización ha sido siempre la corrupción, el surgimiento de enclaves patrimonialistas. Suele ser casos que llaman mucho la atención, ¿no? También se habla de una complejidad institucional. Antes, en el centralismo, básicamente las decisiones son jerárquicas, yo doy las órdenes y se cumplen. En este momento, cuando se hace una descentralización, existen entidades autónomas que empiezan a tener peso en la forma como se llegan a implementar las políticas y una necesidad de articulación entre estos distintos tipos de nivel, lo cual genera una complejidad institucional que no siempre es clara. Y al mismo tiempo, por último, una de las ideas de la descentralización era también como implementar políticas diferenciadas para los distintos intereses de los territorios, pero hay evidencia de que son las ciudades grandes, las que tienen mayores capacidades, las que han podido sacar provecho de este tipo de transferencias de competencias, mientras que territorios periféricos, rurales, suelen ser demasiado débiles para para aprovechar los suficientes recursos y por lo mismo se genera desigualdad entre los territorios. Ya hablando de ciudades, entendemos ciudad como un conglomerado urbano, no necesariamente la ciudad es un municipio, hay ciudades que se han conurbado y ahora se extienden a través de varias municipalidades. Entendemos la municipalidad como la entidad de gobierno de estas entidades territoriales que se convierten en divisiones fundamentales. Hablamos de conurbado cuando hay ciudades que se juntan, o sea, que han crecido en tal extensión que son dos ciudades que están virtualmente funcionan como una sola ciudad. Y hablamos de área metropolitana cuando tenemos en cuenta las municipalidades que se encuentran alrededor de una gran ciudad y que tienen una dependencia gravitacional, tanto en cuestiones de recursos como de servicios. Vamos a pasar ahora rápidamente a esta segunda sección, que es hablar del estudio en específico que se realizó. La metodología que utilizamos fue la observación de este marco institucional, del diseño institucional, la estructura administrativa de 14 grandes ciudades en América Latina. Y se partieron de estas 5 variables que menciono acá. La primera es la evolución histórica de la ciudad. ¿Por qué la ciudad llega a esta gestión de gobierno? ¿Por qué el modelo de gobierno? ¿Cuál es la razón por la que se escoge o resulta este modelo de gobierno? Un segundo variable es qué nivel de gobierno o qué estructura tiene. Si es un distrito especial, si es un municipio, si es una área metropolitana formal. Una tercera, todas las ciudades, solamente por mencionarlo, tienen subdivisiones. Todas las grandes ciudades estudiadas, las 14 que tienen subdivisiones, entonces queríamos saber cómo se comporta o cuál es el diseño de estas subdivisiones político-administrativas. Una cuarta es qué tipo de relaciones se dan entre el gobierno de la ciudad, el gobierno municipal o el gobierno metropolitano con estas subdivisiones y qué importancia tiene además un peso relativo política hacia niveles superiores, básicamente hacia el intermedio y el central. Y por último, mencionamos brevemente cuestiones sobre la gestión de áreas metropolitanas. Como ya había mencionado, son municipalidades que se encuentran en cercanía del casco urbano estudiado. De este estudio se recogieron o se analizaron y se detallaron 4 tipos de gestión, 4 tipos de gobierno de ciudad. El más utilizado es el que llamamos municipal desconcentrado. De las 14 ciudades, 8 llevan este modelo, incluyendo Bogotá. Y el caso de Sao Paulo, que va a exponer el compañero Eduardo Green.
Se encuentra el municipal descentralizado. Vamos a verlo esto más al detalle, solamente lo voy a mencionar. Ya son México, Buenos Aires y Montevideo. En dos casos de gestión supramunicipal, esto es de la construcción de gobiernos metropolitanos, como es el gobierno metropolitano de Lima, Distrito Metropolitano de Lima y el gobierno metropolitano de la ciudad de Caracas. Y por último, un caso un poco particular que va a exponer el doctor Vial, que es el de Santiago de Chile. Es bastante atípico en realidad, por eso lo hemos mencionado como intermunicipal informal. Vamos a verlos al detalle, cada uno de estos, para tener una idea. El primero es el municipal desconcentrado, como menciono, es el más común en América Latina. Es una ciudad que se gobierna bajo una sola municipalidad. Es un municipio. Funciona exactamente como si fuera un municipio. Puede que tenga la figura de distrito, puede que tenga la figura de... tenga otra figura más a nivel intermedio, pero se maneja básicamente como una municipalidad, con su alcalde, con su consejo, aun cuando tengan millones de personas. Estamos hablando, bueno, como Bogotá, que tiene 9 millones de personas, o como el caso de Sao Paulo, que tiene 22 millones de personas, se comporta básicamente como si fuera un municipio. O sea, en estricta regla, con una unidad político-administrativa. Ahora, las subdivisiones que tiene a nivel territorial son administrativas puramente. El alcalde de estas ciudades suele tener un peso político muy importante a nivel nacional. Es de mencionar, por ejemplo, que los últimos alcaldes de Bogotá han sido candidatos presidenciales o han tenido una proyección hacia la presidencia, que los próximos candidatos o los que suenan en el sonajero para ser alcaldes de Bogotá sean o hayan sido candidatos presidenciales, no es algo que sea fácil de desestimar. Y por último se comportan como un centro fáctico del área metropolitana, aun cuando no exista un gobierno metropolitano. Hay casos en los que hay un gobierno formalmente metropolitano, como es el caso de Guadalajara en México y el caso de Quito en Ecuador. Pero en la mayoría de las áreas metropolitanas son entes informales y aún así el peso relativo de esta municipalidad, dado el potencial que tiene, es bastante importante. Vemos algunas ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos y vamos a repasarlos un poco rápido para poder darle espacio a los otros. Las ventajas básicamente del municipal desconcentrado es que se pueden organizar, articular las acciones de manera coordinada, puesto que nada más hay una dirección política. O sea, hay una vía política que es el que gobierna todo el territorio y eso hace que tenga una unidad de gestión. También tiene como desventajas que genera relaciones jerárquicas y verticales en los territorios, puede generar distancia frente al ciudadano y mantiene un nivel bajo de responsabilidad en las subdivisiones. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que los entes, las subdivisiones territoriales no suelen tener mayor responsabilidad y tampoco se les puede exigir mucho. No se sabe exactamente dónde recae la responsabilidad de ciertas acciones, si en la alcaldía local o en la alcaldía mayor. Pasamos al municipal descentralizado. La diferencia esencial que tiene el municipal descentralizado con el desconcentrado es que hay elección de autoridades sublocales. Básicamente esa es la diferencia. Establecen elecciones populares de representantes sublocales. En el México DF son los jefes de delegación. En la ciudad autónoma de Buenos Aires son entes colegiados que se dan en las distintas comunas de la ciudad. Lo mismo pasa en Montevideo, donde se crea la división municipal dentro de las intendencias municipales que antes existían. Esto implica que mantiene una responsabilidad política en las subdivisiones. Eso significa que yo voto a mi jefe de delegación, entonces tengo una posibilidad de exigir cierto tipo de demandar a este jefe, a esta autoridad territorial, pero tiene una cuestión bastante sui generis, puesto que estos alcaldes locales mantienen una fuerte dependencia con el alcalde mayor, tanto fiscal como administrativa, como casi política.
y no tienen una mayor espacio de acción, en realidad. Suele haber también, son entes que no son municipios, por lo mismo son entes como muy ad hoc en este sentido, y depende mucho de la estructura que se haya hecho, que le asigne competencias de alguna manera o de otra. Y bueno, siguen siendo áreas metropolitanas involucrando diversos niveles de gobierno. En la Ciudad de México se extiende no solamente en el Distrito Federal, sino a 3 estados de la República. Y lo mismo pasa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se puede ver que hay unas ventajas básicas, que es como elementos de participación y representación. Básicamente que hay elecciones a nivel local. Puede llegar a ser visto como una ventaja en el sentido de que yo puedo exigir de manera directa a los representantes sublocales, pero también tiene varias desventajas. En primera medida, pues existe una mayor complejidad formal sin que se generen cambios reales, puesto que se mantiene una dependencia muy fuerte del representante con el alcalde mayor. El alcalde mayor sigue siendo un peso enorme dentro de la política, tanto dentro de la ciudad como hacia afuera. Son entes sui generis, con una responsabilidad política, más sin una autonomía para poder llegar a cumplir esas responsabilidades, y no se traduce, este es un punto importante, no se traduce directamente en una mayor participación. En el caso de México, de la Ciudad de México, es mencionado que se establecieron varios mecanismos de participación a nivel de las delegaciones, y aún así el nivel de participación no se incrementó. Estas son reformas que han sido además instauradas hace muy poco tiempo, hace unos 6, 7 años máximo. Entonces podríamos, darle el beneficio de la duda de a más tiempo puede que cambie esta situación, pero los mecanismos de participación más y los de innovación a nivel de gestión más importantes se dan a nivel del Distrito Federal, no a nivel de las delegaciones. Vamos a mencionar rápidamente la supramunicipal, que es básicamente municipios que se han unificado en un gobierno superior para que haya una estructura articuladora entre las políticas. Entonces, pues, es un ente gubernamental por encima de las municipalidades, pero las municipalidades siguen manteniendo una autonomía política importante, y su función es básicamente articular políticas transversales, transporte, recolección de basuras, este tipo de cosas. Mantiene una jerarquía, pero aún así el peso relativo de las municipalidades es mucho más fuerte, por lo cual los municipios tienen autonomía y tienen responsabilidades con su población. Tiene una alta relevancia en la política nacional, bueno, creo que el caso venezolano es de subrayar, y suelen abarcar todo el área metropolitana, o sea, suelen ser áreas metropolitanas formales. Tiene ventajas en que genera capacidad de coordinación en los gobiernos, y tiene gobiernos locales fuertes, autónomos y además con legitimidad dentro de la población. La gente pertenece a su comuna, a su distrito. Las desventajas es que tiene una complejidad política administrativa bastante alta y que hay una necesidad constante de negociación política entre los actores involucrados. Por último, este caso lo voy a casi mencionar solamente puesto que ya lo van a exponer aquí, es el caso de Santiago de Chile, donde no existe un gobierno de la ciudad de Santiago. Esto es interesante y voy a dejar que Camilo lo mencione mejor, puesto que son municipalidades conurbadas, independientes, autónomas, cada una a un nivel de municipio, iguales en realidad, y la articulación entre estas municipalidades se hace desde el gobierno central, desde el gobierno nacional, lo cual hace que un área metropolitana que sea bastante difusa. Algunos hablan de que el Gran Santiago tiene 37, otros hablan de 45, sea difusa y bueno, igual hay una presencia fuerte del gobierno nacional. O sea, es interesante ese caso que ya lo mencionará el profesor. Las ventajas es que bueno, tiene gobiernos locales fuertes, tienen un gran arraigo, legitimidad entre la población, hay una autonomía y una proximidad. Ahora, la desventaja es que hay una descoordinación en políticas transversales, puesto que la ciudad actúa como un ente único, pero está gobernado por municipalidades distintas. Y una altísima dependencia con el nivel central. Por esto, creo que pueden ver mayores casos y mayor información. Se acabó el tiempo, ¿no? Mayor información los remito al
al estudio que está colgado en la página. Solamente unas conclusiones muy rápidas. Primero, mencionar que no hay una solución mágica, no hay un modelo perfecto de gobierno de ciudad en América Latina. Que cada uno de estos modelos se adapta a su contexto institucional, contexto histórico, político, administrativo, fiscal. Y por tanto, el mayor problema es la gestión de la complejidad, puesto que son entes que son en general complejos. Por lo mismo, aunque no se nota una solución mágica, sí se notan ciertos puntos que habría que resaltar. Primero, reglas claras de juego, una coordinación interinstitucional, esto es entre los distintos niveles administrativos, que haya una organización burocrática fuerte de estos niveles y un mayor involucramiento ciudadano. Por último, quería dejar estas recomendaciones finales, solamente mencionarlas. Ojalá reglas claras, qué hace quién, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos. Todo este tipo de cuestiones es fundamental de tenerlos en cuenta, puesto que siendo ya un área compleja, es necesario que estas reglas del juego sean lo más claro posible. Que tenga un enfoque territorial de la administración, esto es empoderar y fortalecer administrativamente las entidades sublocales, una mayor participación ciudadana, que no necesariamente tiene que ser mayores espacios de participación, pueden ser menores acciones, tal vez con menor alcance, pero con mayor impacto. Y estrategias de información y gobierno abierto, es un punto que podríamos hablar, toda una tesis sobre esto, confianza, transparencia, participación, gestión colaborativa, como modelos alternativos que pueden llegar a ayudar a la gestión de las ciudades. Con esto termino. Muchas gracias a la Cámara de Comercio y muchas gracias a los asistentes.